Elías Ríos caminaba lentamente por las calles desgastadas de su barrio, con la mirada fija en la libreta que sujetaba con ambas manos temblorosas. Sabía que aquel recorrido no solo era una vuelta por las esquinas conocidas, sino un viaje a través de los fantasmas que todavía lo atormentaban. La piel de su rostro, marcada por cicatrices que parecían mapas de batallas pasadas, reflejaba la dureza de años de lucha por mantenerse en pie en un mundo que no perdonaba errores. La noche caía con una densidad casi física, envolviendo los callejones en sombras densas y sonidos apagados, solo interrumpidos por el eco de sus pasos y el lejano ladrido de un perro callejero. En su mente resonaban las palabras de Lucas, su amigo y confidente, aquella noche en la que todo cambió. «No te metas, Elías. Esto no es para ti. Déjalo, por favor». La incredulidad y el dolor se mezclaron en su pecho cuando supo que Lucas había traicionado a su propia facción, al unirse a los enemigos, a los que siempre habían sido la amenaza silenciosa en las paredes de la prisión. La traición había sido un golpe más cruel que cualquier golpiza, más hiriente que las heridas visibles en su rostro. La voz de Lucas, en ese instante, parecía aún susurrar en sus oídos. «Lo hice para protegerte, hermano». Pero ahora no hay vuelta atrás. El silencio de la noche quedó roto por un pensamiento punzante. ¿Qué soy yo ahora? ¿Un traidor o un vengador? La libreta en sus manos era su refugio y su condena, un espejo de su alma rota, donde anotaba pensamientos, planes y el peso de su culpa. En ese momento supo que la venganza sería su único camino, que debía acabar con Máximo Quintero, el líder despiadado de la facción que controlaba la prisión con mano de hierro. La misma figura que ahora parecía vigilarlos desde la sombra, con ojos llenos de calculadora frialdad y poder absoluto. Sabía que traicionarlo significaba arriesgar su vida, pero también significaba liberarse del peso de la lealtad ciega, de la mentira que los mantenía atrapados en una red de violencia y corrupción. El aire cargado de humedad y el aroma a polvo y hierba mojada impregnaban sus sentidos mientras se detenía en un rincón oscuro, creando en su rostro una expresión de determinación y desesperación. Sus dedos rozaron la superficie áspera de la libreta, como si buscara en ella la fuerza para dar el primer paso. Sus ojos brillaban con una chispa de rabia contenida y un destello de esperanza. Un destello que sabía que podía convertirse en su última oportunidad de redención o en su sentencia de muerte. La noche avanzaba, y en silencio, Elías Ríos se preparaba para una batalla que definiría no solo su destino, sino también el límite entre la justicia y la traición en un mundo donde la única ley era la supervivencia, a cualquier costo. En una celda estrecha y sombría, cuyas paredes parecían respirar la misma tensión que palpitaba en el aire, Elías Ríos se sentó frente a Lucas, cuyas manos temblorosas agarraban con fuerza un pedazo de pan duro, mientras su voz apenas susurraba entre respiraciones agitadas. La penumbra los envolvía, solo rota por la débil luz que se filtraba a través de los barrotes, proyectando sombras que parecían bailar en sus ojos, cargados de secretos y dolor. «¿Sabes que esto no puede seguir así, Lucas? La facción nos tiene en jaque. Y si Máximo se da cuenta de lo que estamos planeando, no solo nos matará a ti y a mí, sino que también arruinará todo lo que hemos construido aquí. Pero tengo que saber si estás conmigo, si estás dispuesto a arriesgarlo todo». La tensión se volvió insoportable, y Elías, con la voz baja pero firme, le clavó la mirada. «No hay vuelta atrás, hermano. Ya no podemos seguir fingiendo que somos leales a esa gentuza. Mañana, en la noche, vamos a hacerlo. Tengo un plan. Y tú, si quieres salir vivo de aquí, tendrás que confiar en mí». Lucas asintió lentamente, con la expresión marcada por la incertidumbre y el temor, mientras en su rostro se dibujaba una chispa de determinación. Sin embargo, en ese momento, en la distancia, escucharon el eco de pasos pesados que se acercaban, y la sombra de Máximo Quintero se asomó en la entrada, fría y calculadora, con su sonrisa sardónica. La carcajada sonora del líder resonó en la cárcel, y con ella, la sentencia implícita de traición.
Elías sintió en sus entrañas cómo su corazón latía con más fuerza, consciente de que aquel acto de rebeldía podía ser su sentencia de muerte, pero también la única oportunidad que le quedaba para poner fin a la opresión, para sacrificar lo que más quería y desafiar la ley del silencio en ese mundo oscuro, donde la lealtad era solo un disfraz para la traición constante. La decisión ya no era solo de luchar o rendirse, era de vivir, de matar o morir, en un juego mortal donde la única certeza era que, al final, todos tenían un precio y una traición en su historia. En la penumbra del salón de visitas, las sombras se aferraban a las esquinas y la tensión entre Elías y Lucas era tan densa que parecía cortarse con un cuchillo invisible. La escasa luz de la lámpara parpadeaba, reflejando en el rostro tembloroso del visitante la sombra de un secreto peligroso. Lucas, con la voz baja pero firme, rompió el silencio. «Elías, tengo que advertirte. No seas ingenuo. Las alianzas que hice con la facción de los rivales son más peligrosas de lo que crees. No es solo un juego de poder. Es un laberinto en el que uno puede perder la cabeza o la vida. Quiero que tengas cuidado. Máximo no perdona. Y si descubre que estás metido en esto, te destruirá sin pensarlo 2 veces. Lo sabe todo, y no le temblará la mano para acabar contigo si eso le conviene». El aire se volvió más espeso cuando Lucas soltó esta advertencia, sus ojos llenos de preocupación, aunque en su rostro también había un destello de arrepentimiento. La voz de Lucas se quebró un poco, y en un susurro agregó: «No confíes demasiado en nadie, Elías. La traición en esta cárcel no es solo un riesgo, es una sentencia inevitable si no tienes cuidado. Él es un maestro en eso, y tú, con esa determinación que te caracteriza, puedes ser su próximo objetivo si no mantienes la guardia alta». La mirada de Elías se clavó en las manos entrelazadas, temblando, mientras su mente giraba una y otra vez con las palabras del amigo. La sensación de que algo grande, oscuro y mortal se cernía sobre él crecía con cada segundo. La desconfianza se enroscaba en su interior, como una serpiente lista para morder, y en su corazón algo empezaba a saltar, una chispa de duda que amenazaba con incendiar todo lo que había construido en ese infierno de hierros y traiciones. La simple idea de que Lucas, su confidente, pudiera estar jugando un papel peligroso, le envolvía en un manto de incertidumbre, y en ese instante supo que, en su lucha por sobrevivir, tendría que decidir si seguir el camino de la venganza o confiar en la frágil esperanza de que la lealtad todavía podía existir en ese mundo de sombras. La noticia llegó como un cuchillo, afilado en el silencio tenso de la celda de Elías, cortando la calma precaria que aún quedaba. Un interno, con la voz baja y el rostro marcado por las arrugas del miedo, se le acercó con un papel arrugado entre las manos sudorosas. «Me lo dijo el guardia, compa. Lucas ya no va a salir vivo», susurró, evitando que sus palabras se mezclaran con el eco de pasos en los pasillos. Elías, que hasta entonces había mantenido una expresión imperturbable, sintió cómo la rabia y la furia contenida brotaban en su interior como un volcán a punto de explotar. Sus ojos, que siempre reflejaban una mezcla de calma y tormenta, se fijaron en el papel, en el que figuraba la orden explícita de Máximo Quintero, el zar implacable del penal, para liquidar a Lucas en los próximos días. La traición de su amigo, la doble jugada de Lucas, que en apariencia le había confiado secretos y lo había protegido, ahora se convertía en una daga en su espalda. Era un golpe directo a su moral, un recordatorio cruel de que en ese mundo de sombras, la lealtad era un lujo que solo unos pocos podían permitirse y que, en realidad en la cárcel, la mentira era la moneda corriente. Elías apretó los puños, sintiendo cómo las venas se hinchaban en sus manos, mientras la tensión le obligaba a respirar profundo para no perder el control. «¿Y qué voy a hacer con esto?», preguntó con la voz cortada y ronca, lanzando el papel contra la cama con una fuerza a la oscuridad que lo rodeaba. Elías se levantó lentamente, dejando que sus pensamientos se consolidaran en esa libertad momentánea. Sabía que la venganza se había convertido en su único destino, y que en ese juego de traiciones ya no había vuelta atrás. Su supervivencia, su honor y quizás su alma estaban en la balanza.
La sensación de que la muerte acechaba en cada esquina, que la misma traición era su aliada y su enemigo, lo mantenía en una... Gritó con la voz rota. «Lo hice para protegerte, tío. Para salvarte de Máximo. Pero ahora estoy atrapado en sus redes, en su juego sucio, y no puedo salir sin que me destruyan. Tú lo sabes, ¿verdad?» Sus ojos buscaron los de Elías con una mezcla de miedo y arrepentimiento. «Él no va a parar, y si no hacemos algo, a los dos nos va a comer vivo. Tú tienes que decidir, tienes que hacerlo ahora». La mano de Lucas se apretó contra su pecho, como si intentara transmitirle su angustia. «La traición que cometí, la que tú crees que fue por maldad, fue solo un acto desesperado para mantener vivo nuestro pequeño mundo. Pero ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien». La lucha en sus ojos era como un reflejo de un abismo que se abría ante ellos, una grieta que se tragaba sus promesas de lealtad y amistad. Elías, de pie, con su rostro endurecido y la libreta en la mano, observaba aquel cuadro de destrucción emocional. La brutalidad de la confesión le golpeaba con más fuerza que cualquier puñalada, y en su interior bullía una tormenta que quería estallar. La escena parecía sacada de una película de pesadilla. Lucas, acorralado por sus propios secretos, suplicándole que eligiera entre la venganza y la redención, mientras la sombra de Máximo se cernía en cada rincón, esperando el momento perfecto para aplastar la última chispa de humanidad en ellos. La tensión se cortaba con cuchillo, y en ese instante, Elías sintió cómo la decisión que tomaría en minutos definiría no solo su destino, sino el de sus almas condenadas a vivir en ese infierno carcelario. La traición y la lealtad se entrelazaban en un vaivén mortal, y solo uno de los dos saldría con vida de aquel enfrentamiento emocional, uno que se convertiría en su propia sentencia o en su redención definitiva. Elías, con el rostro endurecido y la mirada fija en la pequeña libreta que siempre llevaba en el bolsillo, se encontraba en una celda oscura, donde la penumbra parecía envolverlo en un silencio casi sagrado. Sus dedos temblorosos hojeaban las páginas llenas de anotaciones meticulosas, planes calculados con precisión casi obsesiva, cada línea escrita con la letra torcida pero firme, una estrategia diseñada para acabar con Lucas y, de paso, traicionar a Máximo. La escena era como un cuadro en movimiento. El sudor perlaba su frente. Sus pulmones respiraban con dificultad, como si en ese acto de traición estuviera destilando no solo un plan mortal, sino también la esperanza de redención, aunque esa esperanza pareciera cada vez más lejana. A su lado, en la pared, una imagen de Lucas, sonriendo de forma ingenua, recordándole los momentos en que la amistad parecía inquebrantable, pero que ahora solo eran sombras de un pasado que debía sepultar. Elías cerró los ojos unos segundos, y en su mente resonó la voz de Lucas, aquella confesión que le había quedado grabada. «Sabes, Elías, si llega el momento, no dudes en hacer lo que sea necesario. La facción no perdona, y yo mismo no puedo escapar de mi destino». La traición latía en su pecho, pero también la furia contenida, la rabia que le quemaba las entrañas, esa necesidad de vengar a su amigo y demostrar que aún podía tener control sobre su destino, aunque eso implicara ensuciarse las manos en la misma criminalidad que tanto había repudiado antes. Con un suspiro profundo, Elías tomó la pluma de su libreta y empezó a esbozar el plan, cada movimiento cuidadosamente pensado: infiltrar aciertos internos, manipular las alianzas, esperar el momento justo, cuando Máximo se confiara y la guardia bajara. La escena se volvía casi cinematográfica en su mente. La tensión en el aire, el silencio previo a la tormenta, el sonido sordo de los pasos en los pasillos fríos y húmedos de la cárcel. Y en medio de esa maraña de pensamientos y decisiones, el conciencia de Elías se debatía entre la lealtad y la traición, entre la justicia y la venganza, consciente de que aquel acto sería su sentencia definitiva, una cicatriz imborrable en su alma filtrándose en esa maraña de alianzas frágiles. En sus pensamientos planificaba el golpe maestro: engañar a Lucas, quien todavía creía que podía confiar en él, y preparar el escenario para que Máximo Quintero cayera en su propia trampa. La tensión aumentaba a cada minuto.
El aire se volvía más irrespirable mientras Elías analizaba las miradas de los demás, interpretando cada gesto, cada susurro como una potencial amenaza o una señal de confianza. Finalmente, en un susurro que apenas rompió la quietud, dijo: «El momento llegará, y cuando pase, no habrá vuelta atrás. Hay que ser astuto, aprovechar la oportunidad y demostrar quién manda aquí». Sus ojos brillaron con una chispa de determinación mientras se mezclaba con la multitud, listo para ejecutar su plan con precisión quirúrgica, en un entorno donde la traición y la lealtad estaban tan entrelazadas que solo el más astuto podía salir con vida. La escena se cerró en un silencio expectante, una puesta en escena que solo él conocía por completo. Un juego mortal donde cada segundo contaba y la sangre, inevitablemente, se iba a derramar. La luz tenue apenas lograba penetrar en la celda, donde el silencio pesado se rompía solo por el eco de respiraciones entrecortadas. Elías se encontraba de pie, con las manos temblorosas, sujetando todavía el puñal que había sacado en un impulso de furia y desesperación. Sus ojos, enrojecidos por la rabia y la culpa, se clavaban en los de Lucas, quien yacía en el suelo, con la piel marcada por el sudor y las lágrimas, una expresión de incredulidad y miedo en su rostro. La escena parecía una película macabra, donde cada segundo pesaba más que el anterior, y el aire se volvía irrespirable, casi asfixiante. La voz de Lucas salió en un susurro entrecortado, con un tono que contenía tanto arrepentimiento como una sinceridad desgarradora. «Elías, no fue solo por traición, fue para protegerte. Tú también sabes lo que hay aquí, lo que somos. No era solo por mí, era por todos nosotros». Los ojos del joven, aún llenos de cariño y dolor, buscaban en los del amigo una chispa de comprensión, pero el cuchillo temblaba en la mano de Elías, como si cada latido fuera una campana que convocaba su propio juicio. La rabia contenida colmaba sus venas, y en un acto que parecía nacido del alma misma, se lanzó hacia Lucas, clavando el arma en su abdomen con una fuerza que parecía arrancada de sus entrañas. La sangre brotó en una fuente espesa, manchando ambos cuerpos, mientras Lucas, con un último respiro, le susurró con voz rasposa y cargada de significado: «No fue solo por mí, fue por ti también. La culpa nos perseguirá, Elías, pero no te olvides que también fue para salvarte». La expresión en sus ojos se convirtió en un destello de resignación, como si en ese instante supremo quisiera expresar toda la verdad que había guardado, toda la traición que en realidad buscaba una redención improbable. El protagonista, con lágrimas mezcladas con sudor, se quedó paralizado, sintiendo cómo su mano temblaba, mientras el peso de la culpa lo ahogaba en un mar de oscuridad y remordimiento. La escena quedó suspendida en un instante eterno, donde la traición, el amor y la venganza se fundieron en un acto brutal que marcaría sus vidas para siempre, dejando en su interior una herida que difícilmente sanaría, un eco de un pasado que nunca podría borrarse. Elías se movió con sigilo entre las sombras de la celda. Sus pasos resonaban suaves pero decididos, como si cada movimiento fuera una pincelada en un lienzo de traición. La tensión en el aire era insoportable. La única fuente de luz provenía de una linterna desgastada que temblaba en sus manos y proyectaba sombras que bailaban en las paredes húmedas del corredor. Con una precisión calculada, colocó las pruebas falsas que había preparado con meticulosidad. Papeles manchados de tinta que simulaban órdenes secretas y mensajes comprometedores. Un dispositivo improvisado que evidenciaba la supuesta conspiración de Máximo. La escena parecía sacada de un filme de suspenso, con cada detalle cuidadosamente editado por su mente, en un intento de crear la ilusión perfecta. Mientras lo hacía, escuchaba en su cabeza las palabras de Lucas, aquel susurro final que todavía le martillaba en los oídos. «No fue solo por mí, fue por ti también», que rápidamente se transformó en una sonrisa cínica. «¿Pensaste que con estas mierdas me ibas a asustar?», reaccionó con un rictus de desprecio. Pero en sus ojos, Elías vio la semilla de la duda germinar, y en ese instante supo que había logrado sembrar la semilla de la sospecha
en la mente del líder. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Máximo, con un movimiento ágil, dio media vuelta y se adentró en la oscuridad, dejando la celda tras de sí, pero no antes de lanzar una última mirada que parecía prometer venganza. Elías respiró hondo, sintiendo en su pecho la mezcla amarga del triunfo y el temor, consciente de que había dado un paso decisivo en su guerra silenciosa, en su lucha por desestabilizar al poder, y quizás, solo quizás, comenzar a desmoronar la estructura que había construido con sangre y traiciones. La cárcel entera parecía haberse quedado en silencio, pero en su interior, la tormenta apenas comenzaba a desatarse. El silencio en la prisión se volvió insoportable cuando Máximo Quintero, de pie en el centro del patio, levantó la voz con una sordidez que cortó el aire como un cuchillo afilado. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y satisfacción mientras señalaba a Elías, que se mantenía en un rincón, rodeado por una multitud de internos que, en ese momento, se convirtieron en testigos involuntarios de la sentencia definitiva. La voz de Máximo resonó, dura y fría, atravesando los muros de cemento. Aquí no hay secretos, cabrones. Todo lo que sucedió, todo lo que pasa, tiene un dueño, y ese dueño soy yo. Elías, tú no eres más que un pequeño pez que se pensó más listo de lo que en realidad es. Tú mataste a Lucas, y no porque fuera tu amigo, sino porque te creíste el héroe de esta historia. Pero la verdad que todos deberían saber, es que tú fuiste quien ordenó su muerte. Quise que fuera claro. Lucas fue mi traidor, y tú, maldito cobarde, te aprovechaste de su confianza para hacer tu juego sucio. Eso sí que es traición, y tú, Elías, eres el mayor traidor de todos. En ese instante la escena parecía congelada, el eco de sus palabras retumbando en cada rincón de la celda, en cada alma que había presenciado el acto. El rostro de Elías se contrajo, una mezcla de incredulidad y rabia contenida, mientras sus dedos apretaban con fuerza la libreta que siempre llevaba en el bolsillo, como si en ella pudiera encontrar alguna respuesta, alguna justificación para aquel golpe mortal que ahora se revelaba como la traición definitiva. La multitud se apartó lentamente, dejando a Máximo en el centro, su figura dominante iluminada por una luz tenue que parecía intensificar su aura de control absoluto. ¿Creíste que te ibas a salir con la tuya?, continuó Máximo casi burlón. Tú y Lucas jugaron sucio, y ahora aquí estás, solo, señalado y condenado. La lealtad en esta cárcel vale más que cualquier otra cosa, y tú, Elías, rompiste esa promesa con un solo acto de cobardía. Tú mataste a tu mejor amigo, y con esa traición, rompiste el último lazo que te quedaba con nosotros. La cárcel no perdona, y menos cuando un traidor se revela en plena lucha por el poder. Tus días están contados, y esta vez no hay lugar para excusas ni para la redención. Solo te queda aceptar que el peso de tu traición te aplasta, y que en esta celda el fin de todo quedó escrito cuando Máximo Quintero levantó la mano en señal de victoria. El silencio se hizo aún más profundo, solo interrumpido por la respiración entrecortada de Elías, que sintió cómo su mundo se desmoronaba en segundos. La mirada de los internos, antes leales a su causa, ahora se habían vuelto frías. Desconfianzas y murmullos llenos de desprecio las envolvían como un manto pesado. En su interior, una lucha desesperada se desataba, entre la culpa que lo devoraba y la necesidad de mantener la dignidad en medio del castigo. La escena se tornó en una pesadilla cinematográfica, donde la traición, la mentira y la muerte se mezclaban en un torbellino. Esa pequeña aliada de pensamientos y condenas. La abrió con manos temblorosas y, en letras temblorosas también, escribió: ¿Por qué, Lucas? ¿Por qué tu traición? ¿Por qué tu amistad, si solo nos llevaba a la perdición? Sus palabras parecían susurrarse a sí mismo, en un intento desesperado por entender el filo entre la justicia y la locura, entre la venganza y la redención. En ese instante, una sombra se asomó en la puerta, y la figura de Máximo Quintero apareció, con su sonrisa fría y calculadora, como un demonio disfrazado de líder. «Pensaste que podías esconderte, ¿verdad?», te susurró con voz áspera.
y Elías sintió cómo el aire se volvía más denso, como si esa presencia lo oprimiendo en un abrazo mortal. La tensión se cortaba en el ambiente, y en un momento casi surreal, Elías levantó la vista y le respondió con la voz quebrada pero firme. «No vine a esconderme, Máximo. Vine a acabar con esto. Y si tengo que quemar todo para salvarme, así será». La puerta cerró con un clic definitivo, sellando esa noche como un capítulo oscuro de su existencia donde la traición, el amor por un amigo y la sed de venganza se cruzaron en un enredo mortal, dejando a Elías en un limbo de culpa y esperanza, condenado a enfrentarse a su propia alma en esa cárcel, que parecía ser también un espejo de su tormento interno. En el silencio opresivo del pabellón de aislamiento, donde la luz apenas lograba atravesar los gruesos barrotes y la humedad impregnaba el aire con un aroma a encierro y desesperanza, Elías Ríos se movía con cautela, cada paso un susurro en la penumbra. A su lado, un interno de confianza llamado Raúl, cuyos ojos revelaban un pasado igualmente marcado por la lucha y la traición, le susurró con voz baja pero decidida. «Hay una salida, pero no será fácil. La vigilancia está al máximo, pero hay un hueco en la vieja tubería del techo, una rendija que puede servirnos si actuamos con precisión». La escena parecía sacada de una película negra, con el sudor perlándole la frente de Elías, mientras revisaba la libreta donde anotaba cada movimiento, cada posible traición, cada debilidad de los guardias. Raúl, con un tono de urgencia, continuó. «Cuando suene la alarma, tú te encargarás de distraer a los celadores. Yo abriré la tubería y te daré la señal para que te pongas en marcha. Debemos ser rápidos, no hay margen para errores». El ambiente se cargó de tensión, una mezcla de miedo y determinación. En ese instante, Elías pensó en Lucas, en la traición que lo llevó a matar a su amigo y en cómo su propia supervivencia dependía ahora de esa jugada arriesgada. La estrategia era simple en teoría, pero en la práctica, cada segundo era una actitud de vida o muerte. La cuenta regresiva en su mente fue rápida, y cuando los guardias comenzaron a patrullar, Raúl hizo un gesto sutil. «¡Ahora!». Elías, con el corazón latiéndole en el pecho, se deslizó lentamente hacia la esquina del pasillo, fingiendo ignorar la presencia de los celadores, mientras Raúl se introducía por la tubería oxidada, el polvo y la humedad empapando su piel. La respiración de Elías se volvió casi inaudible, consciente de que ese movimiento podía ser el último. La espera se convirtió en un tormento, las sombras bailando a su alrededor, y en ese instante, en un juego de astucias y nervios, supo que aquel plan, frágil y peligroso, era su única oportunidad de escapar no solo del aislamiento, sino también de la cárcel de su propia culpa. Cuando Raúl le hizo la señal, Elías saltó al vacío con la esperanza de que esa noche su destino cambiara, que la traición y la venganza, por fin, encontraran su final en esa estrecha rendija que los separaba de la libertad, aunque solo fuera por un momento. El espacio reducido parecía un sepulcro improvisado, las paredes de cemento crudo y las sombras que los envolvían creando un laberinto de pesadillas. Elías, con el cuerpo tenso, golpeó a Máximo en la sien con la fuerza de quien busca no solo defender su vida, sino también cobrar una deuda pendiente que llevaba siglos acumulando. El líder de la facción, tambaleándose, cayó de espaldas contra el suelo, sus ojos llenos de furia y sorpresa, mientras Elías se inclinaba sobre él, con la respiración entrecortada, el rostro marcado por cicatrices y manchas de sudor. «Esto no termina aquí», susurró con voz áspera, mientras apretaba los dientes, consciente de que esa brutal pelea no solo definía quién saldría con vida, sino también qué parte de su alma seguiría intacta después de ese enfrentamiento mortal, en ese rincón donde la traición, la venganza y la esperanza aún luchaban por un último respiro. Elías, con el cuerpo empapado en sudor y la respiración agitada, se inclinó sobre Máximo, quien yacía aturdido en el suelo, sus ojos brillando con una mezcla de furia y incredulidad. La tensión en el ambiente era insoportable, el silencio solo roto por el eco de golpes y respiraciones entrecortadas. Sin perder tiempo, Elías sacó con una mano temblorosa, pero firme,
una hoja de metal afilada que había escondido en su cinturón, y la apretó contra la garganta de Máximo. «¿Te gusta jugar con fuego, cabrón?», susurró con voz áspera, apretando con fuerza, mientras la sombra de la daga reflejaba una luz mortecina en sus ojos. La mirada de Máximo se nubló por el miedo y la rabia, y en un acto desesperado, con la voz quebrada, soltó una confesión clave. «Ya no mando en esta cárcel. Me traicionaron los míos, y tú también estás en mi lista, pero hay un secreto que tienes que saber, antes de que sea demasiado tarde». El silencio se hizo aún más denso, y Elías, desconcertado, apartó la hoja un poco, dejando escapar un suspiro. La voz de Máximo se volvió más débil, casi un susurro. «La muerte de Lucas no fue un accidente. Tú fuiste quien lo mató en realidad, y no por venganza, sino para proteger a alguien más, a los que en realidad manejan esto desde las sombras». La revelación cayó como un relámpago en medio del caos, haciendo que los músculos de Elías se tensaran aún más. La confusión y la ira se mezclaron en su mirada, mientras sus dedos apretaban la hoja con más fuerza. Con un movimiento rápido, Elías soltó la daga y retrocedió unos pasos, analizando cada palabra, cada mentira, cada traición que ahora se exponía ante sus ojos. La escena se convirtió en un espectáculo brutal de manipulación y engaño, con Máximo aturdido, atrapado en sus propias mentiras, mientras Elías se preparaba para aprovechar esa confesión y convertirla en la clave para desmoronar el imperio de mentiras en el que ambos estaban atrapados. En ese instante comprendió que su lucha no solo era por sobrevivir, sino por desenmascarar toda la podredumbre que había permitido que la traición y la venganza definieran su destino. Elías observó con respiración entrecortada cómo Máximo caía de rodillas, su rostro marcado por una mezcla de ira, miedo y una derrota que parecía irreparable. La sala, que en otro momento había sido escenario de conspiraciones y traiciones, ahora se convertía en un campo de batalla donde la justicia, aunque teñida de sangre, había alcanzado su clímax. La daga, aún firmemente aferrada en su mano, temblaba levemente, como si, en su interior, luchara con la misma intensidad que en su cuerpo. La mirada de Elías se perdió unos instantes en los ojos del enemigo, en esa expresión que revelaba toda la perversidad y el control que había ejercido durante años. «¿Creíste que podías manipularme para siempre?», susurró con voz ronca, mientras sus dedos apretaban la hoja, dejando una gota de sangre en el filo. «Pensaste que tu máscara de líder implacable podía esconder todo, pero ya no más. Tú y tus mentiras, tus traiciones, me llevaron a matar a mi mejor amigo. Y por eso, hoy, te destrocé en este encierro de o grito en la prisión». La sangre de Lucas todavía ardía en sus manos, y la imagen del rostro de su amigo, marcado por la traición y la desesperación, se grababa en su memoria con una nitidez brutal. La sensación de haber cumplido su venganza, de haber destruido a Máximo y de haber puesto en jaque todo el sistema que los mantenía atrapados, no le traía paz, sino un vacío insaciable que le mordía en lo más profundo. Sus dedos temblorosos acariciaban la libreta que siempre llevaba, esa que había sido su confidente en los momentos más oscuros y en la que solía anotar sus pensamientos y planes. Ahora, con la voz rota por la tensión, susurró: «¿Vale la pena todo esto? ¿De qué sirve haber matado a Lucas si al final solo es enterrado una parte de mí?» Se levantó lentamente, con los músculos adoloridos y la vista fija en la rendija diminuta por donde filtraba un rayo de luz, como si esa pequeña chispa de claridad pudiera iluminar sus pensamientos. La traición a la facción, la mentira, la sangre derramada, todo parecía un precio demasiado alto para una venganza que, en realidad, nunca le devolvería a su amigo ni la confianza ni la inocencia perdida. La cárcel había sido su espejo oscuro, un reflejo de su alma desgarrada, y ahora que había logrado escapar del control de Máximo, sentía cómo la culpa se cernía sobre él como una sombra inquebrantable. Cerró los ojos, respiró profundo, y en un susurro apenas audible, se prometió a sí mismo que esa sería la última vez que alimentaría esa rabia.
que dejaría atrás la venganza y el odio para buscar, quizás en alguna parte de su interior, una oportunidad de redimirse. La luz que entraba por la pequeña rendija parecía transformarse en una esperanza tenue, una oportunidad de empezar de cero, aunque fuera en medio del caos que todavía lo rodeaba. Sabía que su decisión de abandonar esa vida no sería fácil, que las heridas tardarían en sanar y que sus propios fantasmas lo acompañarían por siempre, pero también entendía que el verdadero valor residía en la capacidad de perdonarse a sí mismo y aceptar que, a veces, la mayor victoria no era matar a un enemigo, sino abandonar la guerra que llevaba dentro. Con la mirada fija en el horizonte que parecía abrirse más allá de los barrotes, Elías se levantó con determinación renovada, dejando atrás las sombras de su pasado y recordándose que, aunque la sangre y la traición lo habían marcado profundamente, aún había un destello de esperanza en el silencio de su alma atormentada. Elías se quedó quieto, observando el vasto horizonte que se extendía más allá de los muros de la prisión, en un silencio que parecía absorber el peso de sus decisiones. La brisa fría acariciaba su rostro marcado por cicatrices, mientras sus ojos, ahora en calma, reflejaban una mezcla de agotamiento y esperanza, como si en ese infinito gris encontrara la oportunidad de redimir sus errores. Sus manos temblorosas apretaron la libreta donde había anotado cada pensamiento, cada plan oculto, cada recuerdo que lo había atormentado en las noches sin fin. La luz del amanecer se filtraba entre las nubes, dorando lentamente la tierra árida y revelando un camino incierto, pero libre de cadenas. «No puedo volver atrás», susurró con voz ronca, mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla, atrapada entre el dolor y la resignación. La decisión de abandonar el mundo de sombras no había sido sencilla. La sangre de su amigo, la traición a su propia familia, todo eso pesaba en su conciencia como un lastre que casi lo hundía. Pero en ese instante, en esa paz precaria, entendió que la verdadera victoria no residía en la venganza, sino en perdonarse y aceptar que la redención podía comenzar en un acto tan simple como cerrar los ojos y dar un paso hacia adelante. Miró el horizonte con determinación renovada, consciente de que el futuro era un lienzo en blanco, lleno de promesas y peligros, y que su lucha por la paz interior apenas comenzaba. La figura de su pasado, de todo lo que había matado y traicionado, se desvanecía lentamente en la distancia, dejando espacio para un nuevo capítulo que en sus pensamientos como un espectro que no encontraba descanso, y en su interior la culpa se arremolinaba con furia, desgarrando su alma. La confesión de Máximo Quintero resonaba en su mente, una voz fría y cortante que le recordaba que su traición no solo había sido un acto de venganza, sino también un símbolo de su fragilidad moral. ¿Crees que sobrevivirás así, Elías? Todo en esta cárcel es un juego de máscaras, y tú has perdido la tuya. Le había susurrado en la última confrontación. Ahora, en el silencio, solo podía escuchar su respiración entrecortada, acompañada por el palpitar constante de su corazón, que parecía marcar el ritmo de una sentencia definitiva. En sus manos temblorosas, sostenía la libreta donde había anotado cada plan, cada duda, cada desesperación. Esa libreta que había sido su aliada, su testigo silencioso en la lucha interna que libraba consigo mismo. La piel en sus cicatrices parecía arder con cada pensamiento, cada decisión que lo había llevado a ese instante en que, entre la oscuridad, había matado a su amigo y traicionado a su propia gente. La atmósfera reflejaba su alma rota, una imagen de un hombre que había llegado a comprender que la venganza, por más justificada que pareciera, deja cicatrices imborrables, heridas que no sanan con el tiempo. En ese momento, Elías supo que su camino de redención sería más oscuro y más duro que cualquier condena física, que quizás, en la soledad de esa celda, había alcanzado la verdadera aceptación de su culpa. Con un suspiro profundo, cerró los ojos por un instante, y en ese silencio absoluto, dejó que el peso de sus acciones se fundiera con la noche eterna que lo rodeaba, consciente de que el eco de su traición y su venganza seguiría resonando en cada rincón de su alma, un recordatorio de que en los confines más oscuros del ser humano siempre hay heridas que nunca cierran del todo. La libreta de Elías,
que alguna vez fue un refugio de pensamientos y planes, ahora permanecía en silencio, completamente vacía. Sus páginas, que en otros momentos estaban llenas de notas, esquemas y sueños de redención, se habían quedado en blanco, testigos mudos de un alma desgarrada por la traición y la venganza. En un acto casi automático, sus dedos rozaron la cubierta gastada, esa que había sido testigo de tantas noches de reflexión y desesperanza, y así, en un suspiro profundo, comprendió el peso de su sacrificio, el costo irremediable que le había cobrado su tormentoso camino. La imagen de esa libreta vacía se convirtió en un símbolo cruel, el reflejo de su pérdida de inocencia, de sus planes originales de escapar del ciclo de violencia, y de la vida que había querido reconstruir tras destruir todo a su paso. El silencio en la celda se hizo aún más denso, solo roto por el leve roce de sus uñas contra la superficie dura del cuaderno, mientras su mirada se perdía en la nada. La voz de Lucas, susurro en su memoria, resonó en su mente. Nunca pensé que llegaríamos a esto, Elías. La lealtad que creía intocable se volvió cenizas en nuestras manos. La traición que le costó la vida de su mejor amigo fue un golpe que nunca sanó, y ahora, con esa libreta vacía que parecía consumir toda su identidad, Elías supo que había enterrado sus sueños junto con la promesa de redimir su alma. La imagen de aquel cuaderno, sin palabras, se convirtió en un espejo de un espíritu derrotado, de un hombre que había llegado a entender que, en su afán de venganza, había perdido no solo a su amigo, sino también la esperanza de un futuro en el que la justicia no se pagara con sangre. Sus ojos se cerraron por un instante, y en la penumbra escuchó el eco lejano de una confesión. No hay redención cuando se pierde la honestidad, susurró una voz que no era otra que la suya propia, marcada por cicatrices invisibles y heridas que nunca sanan del todo. La libertad, entonces, se convirtió en un concepto abstracto, solo un espejismo en medio de la condena interna y la carga de una traición que nunca podría perdonar. La habitación pequeña y oscura parecía absorber su presencia, mientras en su interior florecían sentimientos encontrados: rabia, tristeza, arrepentimiento y esa terrible certeza de que, en su afán de vengar a su amigo, había destruido la última esperanza de redención que le quedaba. El símbolo de la libreta vacía se convirtió en su recordatorio perenne de lo que había perdido. No solo la pureza de sus intenciones, sino también la esencia misma de su humanidad, que en ese momento parecía estar a punto de deslizarse por el abismo de su alma rota. Elías permaneció en silencio, con la mirada fija en el horizonte que apenas lograba distinguir a través de la pequeña ventana oxidada de su celda, donde la luz del sol se filtraba en matices dorados y fríos, como si el tiempo se hubiera detenido en una pausa interminable. La respiración contenida. El cuerpo no es un lugar ni un destino. Es una elección que se lleva en el interior. Nunca más volveré a confiar en la mentira, murmuró en voz baja, casi como un acto de autoconvencimiento, mientras sus dedos tocaban la libreta que yacía en su regazo, esa misma que había escrito en secreto para recordarle quién era antes de la traición y la venganza, la traición a la facción, la muerte de Lucas, su mejor amigo y confidente. Todo eso se había convertido en un peso que ahora parecía haberse convertido en su escudo, en su faro en medio de la oscuridad. La culpa, esa compañera implacable, seguía presente en cada rincón de su mente, pero también entendía que la redención no era un destino, sino un sendero que debía recorrer solo, sin promesas ni utopías. Se levantó lentamente, con los ojos llenos de una luz nueva, no de esperanza, sino de conciencia, y susurró con voz firme: no hay redención cuando se pierde la honestidad. La prisión, con sus muros fríos y sus pasillos que parecían susurrar secretos oscuros, era solo un reflejo de su propio laberinto interno, donde el perdón y la condena se fundían en una sola verdad, que a veces la única forma de sobrevivir era aceptar que el precio de la libertad verdadera era cargar con las cicatrices que uno mismo había decidido infligirse en su búsqueda. Y así, en ese silencio que parecía profundo como la eternidad,
Elías comprendió que, en realidad, su mayor victoria era haber logrado aceptar el peso de sus decisiones, consciente de que la redención siempre sería un camino solitario, marcado por las decisiones